Hola, el día de hoy vamos a tener una introducción práctica a la arquitectura hexagonal, específicamente en la capa de dominio. La arquitectura hexagonal consta, como lo vemos aquí, de tres capas: dominio, aplicación e infraestructura. La idea es que en cada video veamos cada una de estas capas y el día de hoy comenzaremos con la de dominio. Entonces, vamos a partir por lo más importante. ¿Por qué debería yo comenzar a aplicar arquitectura hexagonal en mi código? Bueno, la arquitectura hexagonal lo que nos permite es tener una mejor separación de responsabilidades en nuestro código, además de darnos mayor adaptabilidad al cambio. Es decir, si algo llega a cambiar en las capas de arriba, las más de exteriores, no van a afectar en nada las capas interiores, si es aplicada correctamente la arquitectura hexagonal. ¿Qué quiere decir? Que si en infraestructura yo un día cambio de base de datos, de framework, o simplemente cambio de contenedor de dependencias o cualquier otra herramienta que yo maneje en infraestructura, mi aplicación y mi dominio no se van a ver afectados en lo absoluto. Pasa lo mismo con la capa de aplicación. Si yo cambio algo en aplicación, solo se va a ver afectado infraestructura. Sin embargo, dominio no se va a ver afectado. Finalmente, si dominio es afectado, todas las capas exteriores también se verán afectadas. Ahora, esto le conocemos como regla de dependencia, es decir, qué capa depende de qué capa. Aquí vemos que tenemos unas flechas. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta flecha que representa? Todo lo negro viene a ser el exterior, es decir, todo el universo allá afuera que no es nuestra aplicación, pero que sin embargo puede interactuar con nuestra aplicación. Entonces esto viene a ser una interacción de un usuario, una interacción de otro servidor, de una API, una solicitud HTTP, lo que sea, y pues dependerá de la forma en la que esté hecha nuestra aplicación. Pero aquí podemos suponer el ejemplo más sencillo, la interacción de un usuario. Entonces un usuario interactúa con nuestra capa de infraestructura. Ahora, infraestructura solo puede acceder a recursos de sí misma, de aplicación y de dominio. Es decir, infraestructura puede acceder a todos los elementos de las demás capas. Ahora, una vez que infraestructura procesa lo que sea, se le pasa a la aplicación. Y la aplicación solo puede acceder a cosas de dominio, no puede acceder a cosas de infraestructura. Finalmente, el dominio solo puede acceder a cosas de sí mismo. Es decir, el dominio no puede acceder a elementos de aplicación ni de infraestructura. Ahora, ¿qué puede haber en cada capa? Hoy vamos a ver un resumen rápido de las tres, sin embargo, hoy nos vamos a centrar específicamente en dominio. Entonces, en dominio puede haber entidades, value objects e interfaces. Ahorita los vamos a ver cada uno en código. En aplicación puede haber casos de uso, es decir, las funcionalidades de mi aplicación. ¿Qué hace mi aplicación realmente? Registra usuarios, envía emails, etc. Finalmente, en infraestructura comúnmente tenemos bases de datos y controladores. Es decir, si yo estoy trabajando con un framework, muy probablemente este framework me va a dar controladores para recibir peticiones HTTP y pues estas pertenecen a la capa de infraestructura. Entonces, estas cosas que yo enlisto aquí no están limitadas a eso. En dominio podría haber muchas otras cosas, en aplicación también y en infraestructura también. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es reducir el número de posibilidades a lo que yo y con los equipos en los que he trabajado y he implementado la arquitectura hexagonal usamos el 90% de los casos. ¿De acuerdo? Entonces bien, una vez hecha esta pequeña introducción a qué es la arquitectura hexagonal, por qué debería usarla y qué contiene cada una de las capas y qué es cada una de las capas, vamos a comenzar a ver a la capa de dominio en el código. Entonces, para comenzar, yo voy a cerrar esto de aquí y simplemente voy a ver una terminal y vamos a llevar un ejemplo de una aplicación a lo largo de todo la serie de videos. ¿Qué vamos a estar desarrollando? Bien, vamos a estar desarrollando un sistema de usuarios. Vamos a anotarlo aquí. Sistema de usuarios. Es decir, nuestro sistema, nuestra aplicación nos va a permitir gestionar usuarios que registremos y vamos a poder hacer tal o cuales operaciones con ellos. Como por ejemplo, vamos a comenzar a definir los casos de uso. Nuestro sistema nos va a permitir crear usuarios. Nos va a permitir también listar usuarios. Nos va a permitir encontrar usuarios. Nos va a permitir editar usuarios. Y finalmente eliminar usuarios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a llamarle sistema, pero en realidad esto, al menos yo lo considero y otras personas lo consideramos un módulo. Es decir, un sistema está conformado de distintos módulos. Si hablamos de una entidad financiera que quiere abrir una aplicación, uno de sus módulos podría ser clientes, otro módulo podría ser transacciones,
Otro módulo también podría ser usuarios, porque van a ser usuarios de su aplicación. Y pues ahí ya comenzaríamos a ver relaciones, como por ejemplo que un usuario tiene una cuenta asociada y cosas como estas. Entonces, en lugar de llamarle sistema, vamos a llamarle módulo. Ahora, el módulo, como les digo, viene a ser una parte que conforma nuestra aplicación. En la arquitectura hexagonal casi siempre se trabaja de esta forma, haciendo uso de módulos. Es decir, cada módulo, en este caso, va a tener su propio dominio, su propia aplicación y su propia infraestructura. Podemos hacerlo de otra forma, es decir, podemos tener 3 carpetas en la raíz de nuestro proyecto, una de dominio, una de aplicación, una de infraestructura, y dentro de ellas van a contener pues los distintos módulos que tenga nuestra aplicación. El problema de esto es que es muy fácil que esto se vuelva muy poco mantenible, porque es muy fácil que crezca la cantidad de archivos y como solo tenemos 3 niveles de separación, que vendría a ser cada una de estas carpetas, pues no se vuelve muy óptimo. Entonces aquí vamos a optar por el enfoque a módulos y es el enfoque que estaremos tomando durante todo el curso. Entonces ahora sí, vamos a pasar al código y yo voy a crear, me voy a mover a documentos y aquí voy a crear una carpeta que se llame hexagonal. Voy a entrar a hexagonal y aquí voy a abrir con Visual Studio Code. Listo. Entonces, aquí en hexagonal, este vendría a ser nuestro sistema. Si recordamos, hablamos de módulos. Entonces vamos a crear ese primer módulo. El módulo va a ser user, ¿de acuerdo? Y como lo dijimos, cada módulo va a tener sus 3 carpetas. Domain, Application y finalmente Infrastructure. Ahora, ¿por qué las nombramos en inglés? Bueno, porque la gran cantidad de recursos para seguir aprendiendo sobre este tipo de arquitecturas y casi siempre en el código pues está así en inglés. Entonces, para seguir lo que realmente ya está hecho y las convenciones establecidas. Entonces, como les mencionaba, no vamos a tocar aplicación ni infraestructura, al menos por este video. Hoy nos vamos a centrar en dominio. Entonces, retomando este diagrama, o pues sí, este diagrama, vamos a centrarnos en dominio. Entonces, el dominio puede tener entidades, value objects e interfaces. Vamos a comenzar con entidades. Entonces, ¿qué es una entidad? Una entidad viene a ser la forma en la que yo estoy representando mi dominio, en este caso mi módulo, es decir, cómo yo represento un usuario, en este caso. Para ello vamos a crear un archivo llamado user.ts y aquí tengo 2 opciones, crear una interfaz o crear una clase. Yo casi siempre opto por el enfoque a clases, sin embargo pues aquí ya será decisión de cada uno. Entonces hoy vamos a hacerlo con clases. Entonces para ello voy a exportar una clase que se llame user, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene que tener esta clase? Bien, esta clase lo que tiene que tener es la definición o el modelado de mi dominio, es decir, qué es un user, qué cosas tiene, qué cosas puede hacer, qué tipos de datos son los valores que va a tener dentro de sí. Entonces vamos a hacerlo muy simple. Vamos a tener que mi user inicialmente va a tener un ID de tipo string, también va a tener un name que va a ser de tipo string, va a tener también un email que también va a ser de tipo string y finalmente un created add que se va a ser de tipo date. Entonces, una vez que tenemos esto, como es una clase, tenemos que agregarle su constructor. Aquí Copilot ya me lo autocompleta. Y listo. Esto viene a ser mi entidad, es decir, la entidad usuario. Y aquí lo que estamos haciendo, o como se le llama esta práctica, es modelar el dominio. Es decir, estamos limitando qué forma va a tener nuestro módulo usuario y además qué tipo de dato va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, esto así de sencillo ya cumple con las características de una entidad de dominio, ¿de acuerdo? Ahora, puede tener comportamiento, sí, puede tener comportamiento, siempre y cuando sea comportamiento de dominio. Por ejemplo, si yo aquí quisiera en algún lugar de mi aplicación juntar tanto su nombre como su email, entonces aquí pues podría hacer algo como, ya sea que sea estática o pública, el método de la clase, podrá aquí public name and email, y aquí pues lo que haría sería retornar justamente aquí y listo. Es decir, este tipo de métodos se le llaman servicios de dominio. ¿Por qué? Porque no dependen ni de aplicación ni de infraestructura. Recordemos la regla de dependencia. Entonces, por tanto, sí pueden vivir aquí en el dominio. Ahora, la gran mayoría de métodos que vamos a estar viendo aquí como servicios de dominio van a ser métodos sencillos que aprovechen los campos o las propiedades de sus clases. De momento pues no necesitamos ningún servicio de dominio, pero es importante que sepan que esto existe.
Lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan consultar el código. Importante mencionarles que el código que estamos desarrollando durante estos videos va a estar disponible en GitHub, entonces van a poder consultarlo sin ningún problema. Entonces bien, vamos a continuar. Con esto ya tenemos mi entidad de dominio. Ahora, ¿qué sigue? Aquí menciona los value objects. ¿Qué es un value object? Bien, los value objects, objetos de valor, son una parte aún más atómica para modelar nuestro dominio. Es decir, con esto nosotros ya estamos ok, ya estamos definiendo qué sí puede ser un user y qué no puede ser un user. Entonces, el value object nos permite, de nuevo, definir de forma más atómica. ¿Pero definir qué? Definir los atributos, es decir, las propiedades de nuestra clase. En este caso vemos que tenemos ID, name, email y created at. Y sí, por ejemplo, ID podría ser un string, pero un string pues podría ser hola, podría ser un UUID, podría ser un número, un número en string. Entonces aquí si nosotros queremos limitar también eso, podemos hacerlo haciendo uso de los value objects. En este caso vamos a reemplazar todos nuestros campos por value objects y lo vamos a ver. Para crear un value object también lo hacemos en la capa de dominio y aquí ponemos el nombre de la entidad y el nombre del value object, en este caso user ID. Entonces una vez que tengo user ID aquí voy a exportar una clase que se llame user ID y esta clase lo que va a hacer es que va a tener un value que va a ser de tipo string y finalmente un constructor. Y listo, aquí ya tenemos nuestro value object, bastante simple y realmente hasta ahora no nos aporta ninguna utilidad. Ahora vamos a ver cómo nos puede aportar utilidad, pero ya de este lado yo no pondré ID string, sino que pondría que ID va a ser de tipo user ID y listo. Aquí también ya me da error porque me dice, oye, el tipo string no es asignable a user ID y a ti te están pasando un string aquí. Ok, pues también lo cambiamos, user ID. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros hagamos una nueva instancia de user, en el constructor el ID nos va a pedir que sea una instancia de user ID. Entonces noten cómo este código ya va siendo mucho más semántico. Es decir, el ID no es simplemente un string, es un user ID. Esto es otra de las cosas que nos aporta la arquitectura hexagonal, que es la semántica. Es decir, se vuelve muy fácil entrar a un código y leerlo. Casi que se documenta solo. No precisamente, pero casi. Entonces, continuando con el tema del user ID, pues aquí sigue siendo lo mismo. O sea, al final sigue siendo un string. Pero a partir de aquí ya es cuando podemos comenzar a introducir validaciones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero asegurarme de que el ID tenga al menos 5 caracteres, ¿de acuerdo? Es una regla de mi negocio que todos los IDs tengan al menos 5 caracteres. Entonces, perfecto, yo aquí puedo tener un método que sea privado. Bueno, vamos a ponerlo público. Sí, privado. Privado y que sea ensure is valid. Entonces, este método lo que va a hacer es que va a revisar si this.value, la longitud, es menor a 5, ¿de acuerdo? Si es menor a 5, entonces aquí lanzamos un error. Justo aquí me lo autocompleta. True new error y listo. Entonces, aquí ¿qué estamos teniendo? Bueno, estamos definiendo un método que se llama ensureIsValid, que nos va a apoyar a validar que la longitud del ID sea mayor a 5 caracteres. Si no es mayor a 5 caracteres, entonces va a lanzar un error que diga user ID must be at least 5 characters long. Entonces, este método, ¿dónde lo usamos? Bueno, lo usamos justo aquí, después de la asignación en el constructor. Entonces aquí ponemos this.ensureIsValid y listo. Ahora, ¿esto qué nos va a aportar? Nos va a aportar que los user ID ya están siendo no solo strings, sino strings pero mayores a 5 caracteres. Entonces aquí de nuevo modelado de dominio. Estamos modelando qué propiedades sí pueden entrar y no pueden entrar a nuestra aplicación. Entonces bien, ya hemos terminado con el primer value object. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Para esto voy a crear otro value object llamado username. Y este va a tener exactamente los mismos, una estructura bastante similar. Va a ser username y aquí pues lo mismo, va a haber un value que va a ser de tipo string. Y aquí el constructor, pues lo único que va a recibir es el value y lo va a asignar. Ahora, aquí en el nombre pues también podríamos poner otra regla, que sea que la longitud sea mayor a 3, por ejemplo. Y listo, aquí igual lo agregaríamos en la definición de las propiedades y también en cuando el constructor está instanciando esa nueva clase. Ahora, voy a hacer rápidamente lo mismo con el resto de los value objects, solo para que quede completo. Y listo, aquí ya tenemos
todo nuestra entidad modelada también con esos value objects. Vamos a revisar qué hicimos en cada uno. En el email, por ejemplo, agregamos este en serviceValid que revisa que incluya una arroba. Esta pues no es la mejor forma de asegurarnos que sea un email, pero pues nos asegura que al menos tiene una arroba. Algo que también podríamos hacer es que incluya un punto. Como bien sabemos, pues todos los emails tienen un punto al momento de que hacen referencia al dominio al que pertenecen. Entonces, finalmente por user created at, lo mismo, aquí el value es un tipo date y el serviceValid se está asegurando de que la fecha no sea menor, es decir, que no sea mayor a la fecha actual, es decir, que la fecha sea en el pasado, es decir, la fecha de creación sea en el pasado. ¿Por qué? Pues porque habría discrepancias, que por ejemplo hoy es 2024 y que el usuario haya sido creado en 2025, pues eso no puede ser. Entonces esta validación nos ayuda a eso. Notemos cómo aquí ya comenzamos a notar ciertos beneficios. Primero, la semántica, es decir, ID es un user ID, el name es el username, el email es un user email y created at es un user created at. Lo mismo con los valores que espera el constructor. Entonces esto nos permite de nuevo leer el código de una manera mucho más fácil. Segundo, validaciones en tiempo de instanciación, es decir, cada uno de los value objects tiene sus propias validaciones, mismas que nos ayudarán a asegurar la integridad deseada de nuestros tipos de datos que estemos manejando. Entonces, estos son los beneficios que nos comienza a aportar la arquitectura hexagonal. Finalmente, vamos a pasar con la parte de interfaces, ¿de acuerdo? Ahora, ¿interfaces de qué? Pues interfaces de todo lo que estemos usando o lo que vayamos a usar con la capa de infraestructura. Por ejemplo, si yo voy a usar una base de datos, lo ideal y lo que debería hacer es crear una interfaz para que sirva como intermediario entre la base de datos, es decir, la implementación concreta de infraestructura, y mi capa de aplicación para que pueda ser usada. Sin embargo, esa interfaz va a vivir en dominio, ¿de acuerdo? Es decir, la interfaz, hablando de este caso, de base de datos, va a ser usada en todos y cada uno de las capas de esta arquitectura. Ahora, una interfaz, por ejemplo, o un patrón muy común que se usa en arquitectura hexagonal es el patrón repository, ¿de acuerdo? El patrón repository, ¿qué es? Aquí tengo al lado un diagrama bastante sencillo que explica brevemente de qué se trata el patrón repository. Si igualmente quieren que profundicemos en este tema y que hagamos ejemplos como por ejemplo MySQL, Postgres o ciertos frameworks, pues háganmelo saber, pero de momento con esta explicación creo que va a bastar. Entonces, por este lado tenemos user domain, es decir, mi modelado de dominio, que ya vimos que vendría a ser este, ¿de acuerdo? Y tenemos de este lado el user, pero de MySQL. Notemos cómo los campos son diferentes, voy a hacer un poco de zoom. Notemos cómo los campos son diferentes, por ejemplo, user MySQL tiene first name y last name, mientras que user domain solo tiene full name, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con created at, aquí está con un guión bajo y aquí está en camel case. De hecho aquí pues lo mejor sería poner también el full name así y listo. Entonces, teniendo esto en cuenta que pueden existir diferencias en cómo se nombran los datos y los tipos de datos que existen, pues es donde entra el patrón repository. Ahorita vamos a ver qué beneficios nos aporta más allá de esto. Entonces, ¿cuál es el flujo? Aplicación, que viene a ser un caso de uso. La capa de aplicación va a pedir, por ejemplo, un usuario por ID, pero no se lo va a pedir directamente a MySQL. Voy a borrar este 2.0. No se lo va a pedir a MySQL, se lo va a pedir al repositorio, que si vemos aquí es una capa intermedia. Entonces en la aplicación le dice al repositorio, oye repositorio, necesito que me des un usuario por ID. Recordemos, un usuario de dominio, no un usuario de la implementación concreta. Entonces el repositorio dice, ok, y el repositorio ve por quién está siendo implementado. En este caso, como es la interfaz, está viendo por quién está siendo implementado. En este caso estamos a una implementación de MySQL. Entonces el repositorio le dice, oye, te voy a hacer una query y me vas a devolver un usuario, ¿de acuerdo? Y MySQL pues hace su query y todo, selecciona el típico select from users where ID equals to ID. Y aquí el resultado sería un resultado pero de MySQL. Entonces el repositorio lo que va a devolver no es el resultado de MySQL, sino que va a devolver el usuario de dominio, que es este. De esta forma, la aplicación nunca va a saber qué se está usando. Es decir, la aplicación no va a saber si aquí es MySQL, si aquí es Postgres, si aquí es Prisma, si es cualquier otra cosa, no se va a enterar.
Simplemente le interesa que va a proporcionar los datos al repositorio y el repositorio le va a devolver lo que él necesita. ¿Qué beneficios nos aporta esto? Bueno, que de nuevo podemos cambiar de implementación sin ningún problema. Hoy usamos MySQL, si mañana sale cualquier otra tecnología que nos aporte un valor y que la queremos implementar, es tan fácil como ir a un solo lugar de nuestro código y cambiar la implementación de MySQL a la tecnología que necesitemos. ¿Qué otra cosa nos aporta? Tú me dirás, ¿sabes qué? Pues ¿cuántas veces he cambiado yo de motor de base de datos? Bueno, pero te aseguro que sí has cambiado de versión de base de datos. Probablemente estés usando la 1.0 en MySQL por decir algo, y el día de mañana quiero usar la 2.0, pero vienen muchos breaking changes o cosas que ya no son compatibles. Sin embargo, con este repository no estás afectando tu aplicación, es decir, solo tienes que encargarte de hacer los ajustes necesarios, pero en la capa azul, es decir, la capa de infraestructura. Finalmente, otro beneficio que nos aporta, entre muchos otros, es el que el repositorio sirva como contenedor de contaminación SQL. Muchas veces en nuestro código usemos ORMs, usemos sentencias SQL puras y duras. El código se vuelve muy difícil de leer y de mantener porque tenemos ahí todas las sentencias SQL y la inyección de valores en el string. Y si usamos un ORM, pues las sentencias de join suelen ser muy largas y demás. Entonces, todo esto lo que nos permite es que, ¿sabes qué? En mi aplicación no va a haber nada de eso. Yo solo voy a llamar un método del repositorio. Y el repositorio dentro de sí ya va a tener toda esa contaminación SQL, por llamarle de alguna forma. Toda esa contaminación SQL, pero eso siempre va a vivir afuera, es decir, en la capa de infraestructura. Nunca va a tocar las partes más internas de nuestra aplicación. Y eso está perfecto, porque al momento de refactorizar o hacer cualquier cosa, pues no estamos afectando el corazón de nuestra aplicación, sino solo la parte de infraestructura. Entonces, una vez que ya vimos así a grandes rasgos qué es el patrón repository, vamos a hacer una interfaz de un repositorio. Para eso volvemos acá y lo mismo, se crean en domain. ¿Cómo se llaman? Pues en este caso user repository, porque es el repositorio de users. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar, pero no vamos a exportar una clase, sino una interfaz que se llame user repository. ¿De acuerdo? Y aquí ¿qué van a venir? Van a venir los métodos que necesite cumplir la implementación que vamos a usar para poder llamarse que es un repositorio de usuarios. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de aquí y siguiendo el ejemplo de los casos de uso, aquí están, que va a tener nuestro módulo de usuarios, vemos que vamos a necesitar crear usuarios. Bien, entonces vamos a necesitar un método create que va a esperar un user y adivinen de qué tipo va a ser user, va a ser de tipo user de nuestro dominio y nos va a devolver una promesa en void. ¿Por qué una promesa en void? Porque es una buena práctica que todas las cosas que modifiquen el estado, es decir, que muten, devuelvan void, ¿de acuerdo? Y todas aquellas que sean queries o peticiones, en el sentido de que deben devolver un dato, pues sí devuelvan el dato. Pero todo lo que sea cambiar, mutar o alterar el estado de nuestra aplicación, siempre deberá devolver void. Entonces ya tenemos el primer método, create, que va a esperar por parámetro un usuario que va a ser de tipo user y va a devolver la promesa en void. ¿Qué otro? Listar usuarios. Bueno, vamos a llamarle getAll y aquí va a ser algo como esto. Nos va a devolver una promesa de un array de usuarios, pero de usuarios de nuestro dominio. Lo vemos aquí. Este va a ser el tipo de dato que nos va a estar devolviendo. Continuando, encontrar usuarios, es decir, el getOneById. GetOneById le podemos poner. Y aquí esto nos podría resultar que está bien. Pero recordemos que nosotros ya tenemos un user ID para modelar el ID. Entonces en lugar de string sería user ID. Y listo. Y la promesa es que devuelva user o null, porque puede que no lo encuentre. Editar usuarios. Bueno, aquí vamos a ponerle edit. Y lo mismo, va a esperar un usuario y va a devolver una promesa. Y finalmente eliminar. Vamos a llamarle delete. Y listo. Entonces, este vendría a ser la interfaz de nuestro repositorio. ¿Qué significa? Que si queremos usar MySQL, MySQL tiene que tener todos y cada uno de estos métodos y tiene que cumplir con ellos. Es decir, va a recibir por parámetro un user de nuestro dominio y nos tiene que devolver void. En el caso de getAll no va a recibir nada por parámetro, sin embargo nos tiene que devolver un array de usuarios, pero de usuarios de nuestro dominio. Es decir, no usuarios de MySQL. Entonces ahí MySQL va a tener que hacer el mapeo de que, ¿sabes qué? Este ID que yo manejo es igual a un user ID, por ejemplo. O este email que yo manejo es igual a un user email.
y así va a ir mapeando los valores hasta tener pues cada una de las instancias de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto vendría a ser todo por las cosas más usadas que existen en dominio. Ya vimos cómo es la entidad, ¿de acuerdo? Que viene a ser esta de aquí, esta viene a ser el corazón de todo. Si se fijan, aquí ya comenzamos a entrelazarlos usando cosas de user o los value objects. Entonces, user, la entidad, viene a ser el corazón del dominio y del módulo en sí. Después vimos qué valor nos aporta y cómo podemos crear estos value objects que nos aseguran validación y mejor semántica en nuestro código. Y finalmente vimos cómo podemos crear una interfaz de user repository para que pueda ser implementada por bases de datos de infraestructura, es decir, MySQL, Postgres, etc. Y vimos también cómo hacer esta definición de los métodos. Aquí prácticamente ya tendríamos los métodos que nos van a ayudar para nuestros casos de uso. Es decir, habrá un caso de uso que se encargue de crear, otro que se encargue de get all, pero los casos de uso no van a crear por ellos mismos, sino que van a llamar al repositorio para que él se encargue de hacer la creación. Entonces también a nivel de código, lo vamos a ver en el siguiente video cuando entremos en la capa de aplicación, se vuelve muy sencillo definir funcionalidades en nuestro código. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. El siguiente video vamos a ver la capa de aplicación y nos estaremos centrando en los casos de uso. Si tienen dudas o si cualquier otra aclaración que quieren que llevemos a cabo, podemos hacer un video, solo déjenme en los comentarios y sería todo. Nos vemos en el siguiente video de la capa de aplicación.